Hola, bienvenido. Soy Xavi Santamaría, facilitador y acompañante en procesos de introspección y pensamiento no dual, y hoy deseo compartir contigo sobre la conceptualización. Algunas escuelas de no dualidad nos hablan que la no dualidad desde el ser humano sería la no conceptualización. Una vez trascendemos el yo, dejamos de conceptualizar. Para sumergirnos en ello, para realizar introspección, lo primero que vamos a hacer es fijar el término conceptualizar. Conceptualizar es crear una representación mental de algo. A esa representación mental le ponemos una etiqueta. Por ejemplo, vaso, felicidad, incluso conciencia, sentimiento, todo lo que te puedas imaginar, le pones una etiqueta y bajo esa etiqueta hay una representación mental, una idea. ¿Qué sucede cuando creamos esas etiquetas, esos conceptos que se desarrollan muy rápido en nuestra mente? Entonces, cuando estamos compartiendo con alguien, por ejemplo, contigo, nos pensamos, por ejemplo, que si hablamos de casa, del concepto de casa, tú y yo tenemos esa misma imagen. Realmente para ti casa puede ser pues tu piso en un bloque de 20 pisos y para mi casa pues podría ser una casa rústica en medio de la montaña. Pero cuando hablamos, damos por hecho que estamos hablando de lo mismo. Aquí si observas, a través de los conceptos, si observas ya empezamos a interpretar. Ahora estamos hablando de cosas físicas, pero luego nos sumergiremos en cosas no tan tangibles. Y ahora estamos hablando desde un ego individual. Luego esto lo traspasaremos a un ego colectivo porque es más difícil de observar la conceptualización. A través de los conceptos nosotros estamos interpretando esta realidad. Si tú observas, un concepto solo se puede formar en base a un aprendizaje pasado, con lo cual ya estamos en el juego de siempre. Vamos al pasado para coger un concepto, traerlo al presente y etiquetamos eso. ¿Qué hacemos con los conceptos? Delante nuestro realmente tenemos un todo. Hay un todo mezclado. Y con el concepto lo que hacemos es, a una parte de ese todo le ponemos una etiqueta, lo separamos del todo y al ponerle esa etiqueta, al ponerle casa a una parte del todo, si yo estoy por la calle y veo un edificio y digo casa, el foco se redirecciona hacia casa, se olvida de todo y eso lo convierte en un nuevo todo llamado casa, dando por hecho de que cuando hablamos tenemos la misma imagen. Si observas, así empezamos a interpretar, porque si eso lo pasamos a conceptos más volátiles como felicidad, tú realizas un constructo mental de lo que es la felicidad, un concepto, y cuando hablas de felicidad, te crees que yo tengo ese mismo concepto. ¿Cómo creas tu constructo de felicidad? Creas tu constructo de felicidad en base a lo que no te hace feliz. Si, por ejemplo, para ti ahora estás pasando una época económica mala, ¿vale? Y puedes llegar a crear el concepto de que tener dinero te hará feliz. Entonces, tu concepto de felicidad nace de no tener dinero, de tu infelicidad, y cuando lo consigas te creerás ser feliz. Pero ¿qué sucede con los conceptos? Que igual que tu yo cambia, tus conceptos se van modificando. La gran mayoría, incluso el de casa. Entonces, felicidad. Por ejemplo, el concepto de belleza. Tú y yo tenemos un concepto de belleza diferente. Y ante una flor, por ejemplo, a ti te puede parecer bella o a mí no me puede parecer bella. Si observas, si para ti casa es una cosa y para mí es otra, si para ti felicidad es una cosa y para mí es otra, y si para ti una flor puede ser bella y para mí no, estamos interpretando un algo en base a nuestros conceptos. Si estamos interpretando un algo, es mi realidad o es tu realidad. Y todo lo que parte de mí no es real, es interpretación, es irreal. Nos podemos ir a los vídeos atrás de la diferencia entre lo real y lo irreal. ¿Qué sucede con esto? Que si yo me planteo que una flor para ti es bella y para mí no, que para ti lo que es ser feliz es una cosa y para mí no, y lo que para ti es casa, para mí casa es algo diferente. ¿Quién le aplica las cualidades a las cosas? ¿Quién le aplica las etiquetas a las cosas? Somos nosotros
los que aplicamos las características a la cosa, a las cosas en base a nuestros conceptos. Es decir, una flor no es bella por ella misma. Eres tú quien le aplica la cualidad de belleza. Porque si para mí esa flor no es bella por ella misma. Lo mismo pasa con felicidad, lo mismo pasa con casa, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un yo individual, disculpa. Si ahora nos vamos a un yo colectivo, la cosa se complica más. Y cuando acabemos el vídeo, veremos qué sucede cuando trasciendo la conceptualización. Imaginémonos, ¿vale?, que hemos creado el concepto de comer. Yo creo que la gran mayoría no pondríamos en duda que si estamos delante de un plato con la cuchara, todos estamos comiendo. Pues realmente es un concepto, es una imagen mental que hemos creado. Nosotros a ese momento de vida, a ese presente, lo estamos etiquetando, lo estamos conceptualizando como comer. Lo estamos racionalizando, llevando a la mente y dándole un sentido a través de un concepto. Somos nosotros los que decimos comer. Por ejemplo, tengo un plato de sopa, yo estoy comiendo. Imaginaros que nos vamos a África y vemos que una persona está con un saltamontes delante. ¿Diríamos que está comiendo? Para él quizás sí. Para nosotros, si somos abiertos de mente, sí. Si no, quizá no nos plantearíamos que está comiendo. Hay tribus que comen saltamontes. ¿Observas que somos nosotros los que estamos interpretando la realidad? ¿Observas que cuando hablamos de un ego colectivo es más difícil ver la conceptualización porque la tenemos tan asumida que no lo vemos? Un ejemplo muy bonito es con los animales. Cuando, por ejemplo, estamos observando los caballos o nuestro perro y vemos que come, automáticamente nuestro concepto etiquetamos esa experiencia de vida, ese momento presente, como que el animal está comiendo. Pero plantearte alguna vez si para el animal él está comiendo o eres tú el que está definiendo ese momento presente en base a un concepto. Un animal, si no conceptualiza, no está comiendo. Eres tú el que aplica esa particularidad a ese momento. Los animales saben si comen o no. Que una planta se alimente con agua es comer o no es comer. Es alimentarse o no es alimentarse. Cuando empezamos a observar esos juegos, ¿realmente qué está sucediendo aquí? Si yo no aplico esa cualidad, ¿qué sucederá? Aparecerá el acontecer. Es cuando me empiezo a dar cuenta que estoy todo el día interpretando y que lo que interpreto no es real. ¿Existe? Sí. Existe en tanto yo le doy esa particularidad de que eso es comer. Pero realmente, si yo le estoy dando esa particularidad, solo existe para mí. Como tal no existiría. Eso no quiere decir que no me mueva, pero en el momento que yo sé que eso es interpretación, inicialmente deja de tener poder sobre mí. Cuando yo observo que yo le aplico cualidades a todo, es cuando empiezo a ser consciente que las cosas no existen por sí mismas. Una casa no es casa por ella sola. Porque si yo no le aplico ese adjetivo, ese concepto, no va a ser nunca casa. Un animal no come si yo no le aplico la particularidad de comer. Cuando empiezo a utilizar el testigo, el contemplador, que es no conceptualización, porque no me voy al pasado a buscar esa representación mental para etiquetar, empieza a suceder el acontecer. Me convierto en observador, en observar sin el observador. Intenta imaginarte cuando estás viendo una puesta de sol y estás en plena paz y en plena calma. ¿Ahí existe conceptualización? No existe conceptualización. ¿Y verdad que aparece paz? No hay movimiento mental. Observa que en ese momento la puesta de sol no es puesta de sol.
simplemente es. Y tú en ese momento, como no estás conceptualizando, eres. En ese momento surge el pensamiento no dual. En ese momento te empezarías a mover con un movimiento natural. Eso no quiere decir, como hemos comentado muchas veces, pues que para comunicarnos necesitemos esto. Pero una cosa es ser consciente de que todo esto es una conceptualización para podernos comunicar y darnos cuenta de que lo que ahora yo estoy transmitiéndote, al trabajar en conceptos, yo lo estoy intentando expresar desde mi conceptualización, mis conceptos, y tú lo estás recibiendo desde tus conceptos. Entonces, si tú lo recibes desde tus conceptos, lo que yo estoy explicando, que tú lo entiendas o no, lo que aceptes o no, o cómo lo veas o no, nunca va a depender de mí. Siempre va a depender de la persona que lo recibe. Aquí es cuando entendemos que no existen ni maestros ni discípulos. Porque si lo que recibes depende de tu conceptualización y lo que yo explico depende de mi conceptualización, no hay maestros ni discípulos ni nada. Pero es que es más, ¿soy consciente de que lo estoy explicando en base a mis conceptos? Porque si no soy ni consciente que estoy explicando en base a mis conceptos, no podré autoobservarme a mí mismo. Y cuando me quiero escuchar a alguien, soy consciente de todo este juego y que estoy escuchando en base a mis conceptos. Cuando empiece a utilizar este juego, empezaré a observar cómo funciona mi conceptualización, cómo a través de la conceptualización le estoy dando forma mental a todo lo exterior, la forma que hablan algunas filosofías como curso de milagros, y empezaré a hacer que todo eso se desvanezca. Observaré, como dicen muchas antiguas culturas, es que aquí no hay nadie haciendo nada. Porque si no aplico un concepto, no hay nadie haciendo nada. A eso se refieren las antiguas culturas cuando dicen no hay nadie haciendo nada. Podemos conectar con esa mente donde se forma el concepto, esa mente vacía donde se forma el concepto. Inicialmente me ayudará el saber que eso es un concepto y que si es mío no es real, que simplemente me está sirviendo para interpretar la dualidad. Observa otra vez que existen dos. Existirá el concepto y lo que conceptualiza. Observa que vuelven a existir dos otra vez. Existirá el concepto y a lo que le aplico el concepto, a la parte de esa totalidad que estoy comprimiendo para ponerle el concepto, para ponerle el nombre. Y no observo toda la estructura mental que se ha formado en base a eso, pero observa que constantemente se está construyendo eso. Y el concepto más bonito al sumergirnos en ellos y realizar introspección es ¿qué es ser yo? ¿Qué he construido de el yo? ¿Qué concepto tengo del yo? Y observaré que el yo es otro constructo más en el cual me estoy intentando sujetar y no puedo sujetarme. ¿Qué sucedería si yo no me fuese al pasado a buscar una imagen y traerla al presente para interpretar? Que surgiría el acontecer y en el acontecer surgiría la presencia, la consciencia consciente. Y tarde o temprano surgiría ese espacio donde surge la consciencia consciente. Si yo observo que estoy interpretando, si yo observo que al realizar conceptos lo que estoy haciendo es autodefinirme a mí a través de las experiencias que tengo, llegará un día que observando esto aparecerá lo que es. Muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al vídeo. Hasta la próxima.